¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta semana estoy muy feliz porque hay mucho contenido y la mayoría de gran calidad y vamos a estar hablando en este capítulo de La Palomera de 4 películas. Sean bienvenidos amigos a este nuevo video, ya saben que mi nombre es Alex Deep, pónganse cómodos que empieza La Palomera. Bienvenidos. El día de hoy amigos vamos a hablar de 4 películas que llegaron al streaming y al cine y que creo que son bastante variadas entre sí y al mismo tiempo comparten que son buenas, algunas muy buenas, algunas simplemente buenas, pero ya estaremos platicando y son 4 títulos. Principalmente vamos a hablar de Bardo, la nueva película de Alejandro Iñárritu, una película que se ha hablado mucho en redes sociales, que si es pretenciosa, que si es buena, que si es mala, etc. También vamos a hablar de la película de Enola Holmes, una película de Millie Bobby Brown que llegó este fin de semana a Netflix. Hablaremos de ahí a una película que llegó al cine, que es un poco más infantil, un poco más para toda la familia, que es Lilo el Cocodrilo, que es un musical, de hecho, que le dio voz Shawn Mendes. Así que por ahí, si son fan de Shawn Mendes, por ahí les puede gustar esta película. Y después pasamos a una película stop motion y animada que se llama Wendell y Wild. Una película que, digamos, pasó... O sea, sí se habló en redes sociales de ella, no tanto, pero es interesante ya que es una película creada por los creadores, valga la redundancia, de Coraline, por ejemplo, y del extraño mundo de Jack. Así que vamos a comenzar principalmente por la más densa, ¿no? Que sería Bardo, de Alejandro Iñárritu, que es una película que la intenté ver al cine 2 veces y no sé por qué no se podía, luego que no salía, luego que más tarde, etc. Al final la fui a ver este fin de semana. Es una película que dura 2 horas 40 y desde ahí espanta a mucha gente, como que dice, ay, va a estar medio aburridona, va a estar un poco pesada, pero creo que es una película que, a pesar de que se le llamó pretenciosa, ya abordaremos este tema sobre la cinta, porque creo que es muy interesante. Iñárritu ese tiempo se peleó, por ejemplo, con Robert Downey Jr., con Iron Man, ya que decía que si un mexicano menciona algo como intelectual, le pueden decir que es pretencioso o que es mamón, y que si lo decía alguien, por ejemplo, en Suiza, bueno, Iñárritu decía que lo podrían considerar hasta un genio y no sé qué. El punto es que esta película, digamos que peca un poco de lo mismo, en el sentido, y empezando por ahí, ya que, digamos que él se le adelanta a la crítica, en el sentido de... Él conocía de cierta manera, o mediante un personaje que es la televisora, que es una clara referencia a Televisa, digamos que se adelanta a lo que la crítica le iba a decir. Es irónico cómo es que en la película mencionan, ya dentro de la película, que digamos un personaje se enfrenta a Silverio, que es este personaje que es una clara representación de Iñárritu en la película, sobre cómo es que su película es pretenciosa, es como que es muy mamón, que es muy egocentrista por ponerse a él mismo en su propia película, etcétera. Meses después llega la crítica y digamos que dicen literalmente lo mismo, que es una película con mucho ego del director, que es muy pretenciosa en sí, pero creo que es parte un poco de lo mismo. De hecho, Iñárritu o Silverio en este personaje, él empieza a explicar cómo es que, digamos, todo su sentir a través de sus pensamientos, pero me recordó a este libro que se llama El túnel de Ernesto Sábato, donde menciona el personaje principal que, digamos que él odiaba a los críticos, no porque hicieran mal su trabajo, sino porque los críticos no entendían realmente qué era el arte, ya que ellos no son artistas, sino simplemente críticos, y lo único que veían en una película era lo que estaba mal, más no lo que realmente significaba, pues, la película en sí. Creo que un poco Iñárritu juega o al menos representa este mismo estilo, al menos en esta escena, ya que esta película habla de muchísimos temas, pero este tema para mí no me pareció que fuese pretenciosa, sino simplemente el director jugando con lo que tiene en su cabeza, lo que ha vivido, lo que es él, lo que se intenta o lo que se está transformando en sí, representado con toda lo que es la cultura bastante surreal y la historia de México, en alguna, no sé cómo decirlo, una comedia un poco ácida en ocasiones, divertida en otras muchas, de repente un humor medio extraño. Ya hablaremos ahorita también de todo esto porque, como les digo, esta película toca temas desde la inseguridad de México, desde, aquí los apunté, desde el nacionalismo muy patriótico de Estados Unidos, basado en mentiras que ellos mismos se cuentan, por ejemplo, y un nacionalismo bastante, no sé si decirlo, cambiante o un poco hipócrita o raro de México. No es hipócrita, es extraño porque es un sentimiento que ante un mexicano, ante el mundo, como que defiende a su país, pero dentro como que sabemos lo que está extraño. De hecho, hay una escena que hay muchas frases interesantes en esta cinta, pero una de las más como fuertes es que su esposa le menciona, está peleando Silverio, el personaje principal, a lo que le menciona a su esposa porque su hijo se va muy enojado y le menciona, es que tú eres la primera persona
en que defiende a México cuando le dicen que es el peor país del mundo, pero cuando alguien, digamos que menciona algo o lo bueno que es México, él es la primera persona en decir lo mal que está el país. Y es que creo que una de las cosas que más representa, que más explica y que más cuenta en esta cinta es acerca de la pérdida de uno de sus hijos, que yo no sabía, o no sé realmente si es que Iñárritu perdió uno de sus hijos, pero aquí lo cuenta como un punto central en toda la historia, tanto de él como de su familia. Y segundo, este nacionalismo extraño que se va transformando con el paso del tiempo, ya que él creció en México, pero pues él, de cierta manera, el éxito de sus películas, de su trabajo, lo alcanzó en Estados Unidos. Y de hecho con ganar el Oscar por ser mexicano se vuelve algo irónico, ¿me explico? Una persona que en sí ya vivió más de 30 años en Estados Unidos, que ya tiene éxito ahí, que su familia es americana, ¿se puede seguir considerando que conoce el país de México? O sea, digo, porque sigue siendo mexicano, pero realmente sigue esta esencia. Y es que todo este tema se toca o se aborda a partir de cosas como que las personas que migran, en este caso con la migración real, que es un tema bastante delicado y muy fuerte, como la migración de Iñárritu como un director, pues desde una posición bastante privilegiada. Digamos que las personas que ya están en Estados Unidos o en otros países, que sus hijos ya nacieron allá, es una mezcolanza extraña de culturas y que es muy diferente. Ya ni son americanos ni son totalmente mexicanos, y se vuelve una cultura totalmente independiente, diferente, y que digamos que no está ni en un lado ni en el otro. Es un limbo extraño que no se ha delimitado. Iñárritu en alguna parte de la película también habla, por ejemplo, con Hernán Cortés. Pero me parece interesante, ya que ante la gente que está viendo esto, es un reflejo y una crítica a que se den cuenta de lo que la historia de México en sí puede llegar a ser incluso contradictoria, eso. Habla con Hernán Cortés y le menciona que pues, los españoles son lo mejor y que son los papás del mexicano, porque ellos crearon y vinieron casi a revolucionar, y que nosotros éramos indígenas y que nos comíamos entre nosotros. Ese tipo de comentarios despectivos y que están mal. Y él le va diciendo, sí, pero también trajiste, por ejemplo, el sarampión, las enfermedades, una oligarquía, la iglesia, nuevos pensamientos, aplastaste los pensamientos de nosotros, etc. Y esto lo hace tanto con España, que es una parte de la cultura que ya, digamos que siempre le ha dolido a la cultura o a la historia en México. Y también a Estados Unidos, que es un constante amigo enemigo de nosotros. Y que hay una escena que también se ve de hecho en el tráiler, que es por ejemplo esto de los niños héroes. Y que hay una frase muy, muy divertida, que es esta escena de donde México pierde. La representan con americanos, por ejemplo, o con estos niños estadounidenses que llegan, pero son gente morena con sus... ¿cómo se dice? Sus pelucas güeras. Y es bastante divertido, ¿no? Porque se ve cómo es que se van disparando, cómo pierde México, cómo se avienta de la bandera, etc. Pero digamos que con un presupuesto a propósito, chistoso. Y atrás vemos cómo hay un señor barriendo, por ejemplo, o pasa un perro. Algo que en México sí sucede, o sea, puede estar pasando tantas cosas en un mismo lugar, que México de hecho se vuelve un país surrealista. Y hay una lucha de conocimiento o... Pues sí, una lucha de perspectivas, en el sentido de que el americano le menciona, no, es que se acabó la guerra entre Estados Unidos y México, ¿no? Y él, Silverio, le menciona, sí, pero ustedes cuando fue esta pelea, por ejemplo, hace mucho tiempo, ustedes simplemente perdieron soldados. En nuestro caso perdimos soldados y la mitad de nuestro territorio. Y el americano le sigue respondiendo, no, pero les pagamos por ese territorio, ¿no? Y ya pues Silverio se voltea y le dice, no mames, o sea, nos pagaron 15 millones de pesos. A lo que el americano simplemente como que decide evadir la respuesta y como cambiar el tema para seguir alegres. Pero, ¿cómo es que se cuenta una historia o una perspectiva de América o de Estados Unidos como los vencedores y están convencidos de ello, y los mexicanos que lo vemos de una perspectiva bastante diferente, o de Latinoamérica en general, ¿no? Que hay una frase que menciona Silverio, que dice, esta historia de los niños héroes es cómo es que el único ser en el universo, el mexicano, puede cambiar una historia de una pérdida patética o súper chistosa a un gran mito histórico, legendario, para que la gente lo reconozca como algo incluso superheroico, ¿no? O que esté en la historia universal. El mexicano le puede dar esta vuelta de tuerca a la historia, y es algo que creo que se ha hecho mucho en México, ya que vemos este lado, ¿no? De
como este lado amable de la situación, este lado diferente. Siempre buscamos el humor y es algo que caracteriza al país. Y es que de verdad esta película tiene muchas aristas, y por eso me estoy alargando un poco en este tema, porque creo que vale la pena. Habla de muchas cosas: México surreal, de la inseguridad, de la migración, del nacionalismo, de esta industria de Hollywood, la industria de México, estas clases sociales, el clasismo, el sobrepensar, la familia, todo esto, digamos que desarrollado a través de los pensamientos de Silverio con la historia. Es muy interesante, amigos, de verdad. Llega a Netflix en diciembre, y ya está en el cine por si la quieren ir a ver. Es una película que creo que no es tediosa, no es aburrida, sino que es interesante y muy recomendable. Así que si la quieren ver, está en el cine, y si no, cuando llegue a Netflix la podrían ver en Netflix. Pero creo que vale la pena ir a ver este espectáculo visual de cierta manera en el cine. Vale mucho la pena. Y les digo, no es tediosa, a pesar de que dure 2 horas 40. No es como que digas, ay, qué hueva, ya me quiero salir. Definitivamente no, está muy recomendable. Y si quieren que después hablemos más de Bardo, también estaremos hablando en TikTok. Ya saben, váyanos a seguir. Si ya la viste, déjame aquí abajo qué opinas sobre la cinta. Ah, por cierto, antes de que cambie, Daniel Jiménez Cacho, que es el que interpreta a Silverio o a Iñárritu, actorazo, de verdad, se lleva la película increíble. Ahora sí, pasemos con la siguiente película, que está bien, o sea, aquí vamos a dar un salto de 180 grados, que es Enola Holmes, ¿no? Pasamos ahora a una historia detectivesca, que digamos que está bien, porque no es que tengamos mucho que decir de esta cinta, sino que es un poco lo mismo de la primera, solamente que está más balanceado. Es una película que se siente bastante como... Pues sí, se siente un poco más en este contraste correcto de lo que es Millie Bobby Brown como Enola Holmes, y también lo que es Henry Cavill como Sherlock Holmes, que es algo que no habíamos visto. ¿Quién no quiere ver a Henry Cavill como sea, no? Superman, que si The Witcher, que si Sherlock Holmes, como sea, Superman es bastante cool, o Henry Cavill. Y en esta película creo que lo que le faltó en la anterior fue justamente eso: ver a Sherlock en este, digamos, como el mayor detective, me explico, como el detective más crack del universo, que si buscaba aquí, que si las pistas. Y en esta segunda parte, en esta secuela, por fin se comienza a ver cómo es que él investigaba, su forma de pensar. Pero lo más importante es que esta película contiene este sentimiento progresista como la primera, pero como les digo, se ve un poco más balanceado, ya que vemos cómo es que Sherlock aprende de Enola y Enola aprende de Sherlock. Me pareció muy bien, creo que Millie Bobby Brown es excelente. ¿A quién no le cae bien Millie Bobby Brown? Se me hace muy tierna, se me hace a la vez ruda, pero seria, pero cool, empática, más bien simpática en la película. Es muy bonita también, no sé, me parece muy cool, creo que es una excelente actriz y que le queda muy bien este estilo como... Es raro porque ella de repente en redes sociales se ve como una señora de 40 años y de repente en las películas se ve como una niña pequeña de 18, ¿saben? Es extraño, pero me parece cool, lo hace muy bien. Es una historia que incluso sí tiene unos giros interesantes, que te va cambiando ahí la perspectiva, que no pensabas que era tal, y está bien, un buen villano, una buena trama, buenos cambios, un buen ritmo que es interesante y te va a mantener o te va a llevar solita la película. Henry Cavill, Millie Bobby Brown ya hacen ahora sí una dupla interesante y se van ayudando más que estorbándose como en la primera película, que era como que ni se querían ver y que se odiaban casi. En esta película ya comienzan una nueva relación y, como les digo, como que ahora sí se siente el entendimiento de los personajes, tanto de Enola Holmes, como de Sherlock Holmes, como de su mamá, como de esta señora que es como el primer enfoque progresista, o feminista, mejor dicho, y que también le dan este contexto histórico de la primera marcha feminista, de cómo es que se fue cambiando el poder de la mujer, digamos, o de la fuerza de la voz de la mujer en la historia, etc. Me parece muy interesante, es muy recomendable y ya se encuentra en Netflix. Vayan a ver, si ya la vieron, díganme qué opinan, también lo estaré leyendo aquí abajito. Ahora, amigos, simplemente voy a pasar con estas dos películas que son las recomendaciones de la semana, digamos. Vamos a hacerlo a modo rápido, ¿no? Simplemente Wendell y Wild, que es una película que tiene 80% de aprobación. Es una película buena, pero que tenemos que admitir, o al menos tengo que admitir con mi hermano, la vi en Netflix, y sí, no sé si nos agarró cansados o si la película es algo tediosa y se vuelve un poco, no aburrida, pero sí lenta. Es una película interesante, el stop motion está cool, maneja este mismo estilo de lo que es, por ejemplo, Coraline, de lo que es El extraño mundo de Jack, pero sin ese mismo presupuesto, ¿me explico? Es un gran stop motion, pero sí en ocasiones siento que se vuelve predecible la historia, como que hay ocasiones donde se alarga, ¿no? Como esta historia repetitiva en ocasiones, pero no es mala, o sea, es un buen stop motion, buenos personajes, buena trama, está cool.
pero tampoco es como que, la película que revolucionó el cine. Simplemente está palomera para que la veas un sábado en la mañana o un domingo si quieres ver algo como halloweenesco. Son dos demonios que ayudan a una niña a salvar como a su familia de cierta manera. Le digo, es como una combinación entre terror para toda la familia o infantil con un stop motion bastante cool. Yo les doy un, ¿qué será? Un 7, 7.5. Sí, ¿no? Un 7.75. Está recomendable. Véanla, y si ya la vieron o si tienen duda más o menos de qué es la película, aquí les dejo también un pequeño avance, y si no, también pónganme en los comentarios qué opinan de esta película. Y ya por último, amigos, voy a hablar de la película que también está en el cine, que se llama Lilo Cocodrilo. Lilo el Cocodrilo, ¿no? O Lilo Cocodrilo. Lilo Cocodrilo, o en inglés Lyle Cocodrile. Es una película que de hecho es un musical, mejor dicho, que es protagonizado, que le da la voz Shawn Mendes a este pequeño, bueno, a este gran lagarto que puede cantar, que no puede hablar, pero sí puede cantar, como que su mente memoriza y entiende lo que la gente dice, pero no puede hablar, sino simplemente cantar muy bien. Una historia familiar totalmente, está entretenida, está cool. Si vas con este enfoque, ¿no? Como de, les digo, pasar un buen rato en el cine, sin tanto análisis, una película palomera de un animal que habla, como lo es Paddington, por ejemplo, como lo es, no sé, la película de Winnie Pooh, etc. Es este tipo de película familiar. Está buena, está palomera, está entretenida, está tierna, pero lo único que tengo que decir es que las canciones en sí, el musical tal cual, no sé, como que repetitivo igual, como que las canciones se escuchan iguales. Y pues nada, amigos, creo que es una película, más bien, fue una semana con mucho contenido variado, tanto en los cines como en el streaming. Sé que hablé muchísimo más de lo que es la película de Iñárritu, pero creo que vale la pena, porque es una película que se tenía que hablar más tiempo. Y las demás son recomendaciones interesantes. Son recomendaciones mucho más palomeras, mucho más ligeras, pero que también valen la pena echarles un ojo en el streaming o en los cines. Amigos, espero que les haya gustado este video. Yo la verdad me pasé muy bien esta semana viendo este tipo de películas. Creo que es muy chido. Y vienen películas mucho más como de Oscar en estos últimos meses del año. Viene, por ejemplo, una película de Apple TV que ya les estaré contando la otra semana, protagonizada por Jennifer Lawrence. Viene Black Panther, que será una gran película. Black Adam, ya estaremos hablando también de ello, y muchas cosas más. Díganme qué película esperan más de este fin de año. Avatar también ya viene. Pónganme en los comentarios y los estaré leyendo. Estamos a unos cuantos días, como 4 días, creo. Lunes, martes, miércoles, jueves. A 4 días o menos, cuando esté subiendo este video, de que salió Black Panther Wakanda Forever. Nos vemos, amigos. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye bye. Y bueno, pues ya que acabé el video, yo creo que lo único que queda es, exactamente, ver más películas.